SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Andrea Ricci. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estamos viendo esta semana el pulso, la guerra abierta entre los grandes magnates tecnológicos, los dueños de las plataformas, con aquellos líderes democráticos que se atreven a ponerles o intentar ponerles un poquito de coto. Y eso es lo que hemos visto entre Elon Musk, el mandamás de X, y Pavel Durov, que es el dueño de Telegram, contra Pedro Sánchez. Me interesa que veamos contigo el significado profundo de esta batalla, pero sobre todo me interesa saber si tiene sentido abordar esto en un espacio, el tuyo y el mío, dedicado a la geopolítica. Sí, yo creo que sí lo tiene. Lo tiene por un motivo muy claro. Vivimos en un tiempo en el cual los ejes del poder se están desplazando, ¿no? El económico se desplaza del Atlántico al sureste asiático, el ideológico se desplaza del liberismo globalizado al nacionalpopulismo, y el poder fuerte, yo creo que se desplaza de lo público a lo privado. Y por lo privado entendemos claramente las Big Tech, ¿no? Big Tech, que son organizaciones que tienen una capacidad de conocimiento de los ciudadanos y de manipulación de las mentes de los ciudadanos que son dignas de un aparato estatal de imaginario orwelliano. Estas capacidades, obviamente, pues tienen una influencia enorme en la política y, por ende, en la geopolítica. Algunos lo entendieron muy pronto. China ya en 2009 prohibió Facebook, que obviamente era por razones de temor a que los ciudadanos pudiesen utilizarlo para armar protestas, pero al mismo tiempo porque iban entendiendo cosas que otros tal vez entendieron tarde. Fue un acto represivo, pero un acto ya de conciencia de la relevancia de todo esto. Hoy esos titanes tienen un poderío descomunal y por ende tienen una influencia también en la geopolítica. Como para tumbar gobiernos. Tienen capacidad para definir, sí, para definir, yo creo, el devenir de la política y por lo tanto también tumbar gobiernos. No lo digo con medios golpistas, digamos, ¿no? Pero sí decantando competiciones electorales. Lo hemos visto sobradamente, ¿no? La acción decisiva que puedan desplegar por esas razones, por ese conocimiento capilar de los ciudadanos y por esa capacidad de manipulación de las mentes que no tienen parangón en la historia. La propaganda siempre ha existido, pero la manera en la que pueden hacerlo ellos ahora, pues es asombrosa, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? O sea, ¿ellos trabajan con unas prioridades políticas o es todo cuestión de business? Bueno, más allá obviamente de la maximización de la rentabilidad, ¿no? Porque ellos, tú cuando los escuchas, muchos de ellos tienen como estas narrativas visionarias, ¿no? Que, bueno, pues según hasta pueden en algún momento resultar interesantes, seductoras. Evidentemente estos líderes son todos ellos personas extraordinariamente inteligentes, pero más allá de esas retóricas y más allá del obvio intento de maximizar la rentabilidad, pues yo creo que no es fácil establecer un denominador común porque evidentemente no son todos iguales, pero sí que hay una cierta línea de continuidad en la aversión a una estructura de reglas que pueda contener su hambre de avanzar, ¿no? De avanzar en todo, en enriquecimiento, por supuesto, pero también en el avance de una exploración, ¿no? Entonces, hay bastante común denominador en esto y en esta clave yo creo que debemos leer el alineamiento de ellos con el proyecto trumpista. Pero cuando hablas de exploración, ¿a ellos les excita la aventura, digamos, el conocer lo desconocido, o es exploración hacia el beneficio? Pues yo creo que son ambas cosas a la vez. Es evidente que hay una avidez, ¿no? Que hay incluso las retribuciones que buscan para ellos mismos son increíbles, ¿no? Y comparadas con el pasado hay un punto de hiperliderazgo, ¿no? De todos los tipos. En los 80, ¿cuál era la compañía con la mayor capitalización bursátil del mundo? Durante gran parte de esa década era IBM. Salvo algún experto, yo creo que nadie se acuerda exactamente quién lideraba IBM en ese momento, ¿no? Y aunque no tenga yo la cifra a mano,
creo que probablemente la paga que le correspondía a ese líder no era comparable al billón en español que quiere embolsarse Musk, ¿no? Que equivale a un poco más de la mitad del PIB de España. Entonces hay un hiperliderazgo, hay una enorme voracidad, pero bueno, también hay un elemento visionario, ¿no? Musk lo tiene. En Davos vino a decir que todas sus compañías tienen como objetivo de fondo permitir que la luz de la humanidad, del razonamiento y de la humanidad pueda persistir en un universo adverso, ¿no? Que es Tú que estabas allí escuchando, sí. ¿Crees que él cree en eso o es humo? Yo creo que... retórica de venta. Sí. Bueno, yo creo que es más bien una retórica de venta, aunque evidentemente no estoy en su foro interno y no lo puedo asegurar y no sería serio por mi parte. Pero me has preguntado mi opinión y creo que es eso. Pero sí creo que él y otros tienen genuinamente, digamos, ¿no? un impulso. No serían capaces de hacer eso si no tuviesen un impulso de exploración sincero. No saldrían del carril común si no lo tuviesen. Son figuras extraordinarias en mucho sentido. Desgraciadamente, a mi juicio, también en sentidos extremadamente dañinos para la convivencia internacional e interna de las sociedades. Ni un europeo en esa élite de las Big Tech. Sí, así es. Y ese es uno de los problemas centrales que tenemos, ¿no? Es el resultado de algunos rasgos de las sociedades europeas y sobre todo del proyecto de integración europea, que tiene muchas virtudes. Yo creo que ha sido un proyecto sumamente exitoso a lo largo de las últimas décadas, pero no ha favorecido esto, por varias razones. Uno, porque ha habido una persistente fragmentación que nos ha impedido tener la escala como para favorecer el nacimiento de grandes titanes que puedan competir. No es por falta de capacidades y conocimiento, muchísima gente muy preparada en Europa, e incluso muchos de los grandes, digamos, desarrolladores o jefes de estas grandes compañías estadounidenses son europeos, ¿no? Pero ha habido esa fragmentación, hay un espíritu de inversión más conservador que en Estados Unidos, lo que complica que puedan surgir, digamos, nuevos proyectos exitosos. Y hay también una intención regulatoria prudente que yo comparto, que en general creo que es buena para la sociedad, pero es verdad que en alguna circunstancia puede actuar como sordina, ¿no? El conjunto de estos factores ha hecho que en Europa han surgido nuevas compañías significativas, relevantes y con capacidades tecnológicas, por ejemplo en el sector financiero o en otros, pero vamos, que no hay nada comparable con esos titanes que nos preocupan, que son aquellos que sí tienen un impacto profundísimo en la política y por tanto en la geopolítica, ¿no? ¿Podemos engancharnos a esa carrera los europeos o ya es tarde? No es imposible, pero sería ingenuo creer que es probable, yo creo. ¿Qué hace falta? Hace falta muchísimo. Hace falta inversiones decididas, porque fíjate, Aimar, por ejemplo, ahora mismo para poner en marcha modelos de lenguaje, es decir, para ponerse a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que puedan ser competitivos, hace falta un enorme esfuerzo inversor, hace falta grandes capacidades de, por supuesto, de producción de energía, de capacidad computacional. Es un esfuerzo que requiere una enorme inversión y que requiere un tamaño, ¿no? Y vamos rezagados en el sector de la IA y en otros también. Y me temo que no veo en el horizonte la acción decidida, unida y contundente que sería necesaria para recuperar ese terreno. No es imposible porque tenemos la cultura, los conocimientos, la educación y tenemos ciertos medios, pero no estamos ahí. Tú has podido conversar con uno de los pioneros en el desarrollo de enseñar a las máquinas a procesar datos imitando el funcionamiento del cerebro humano y las redes neuronales artificiales que hacen falta para eso. Este investigador te contaba cómo son las situaciones problemáticas que se están encontrando ya en el laboratorio. Háblame de esto. Sí, esto es extremadamente interesante, yo creo, y conviene fijar la atención en ello. Yoshua Bengio es un auténtico titán en este sector, fue premiado hace unos años con el premio Turing,
que es una especie de Nobel de las ciencias computacionales precisamente por sus estudios en esta materia. Es uno de los grandes padres, ¿no?, de los desarrollos actuales de la inteligencia artificial, para entenderlo. Y él lo que me contaba es que hay todo un abanico de riesgos, ¿no?, que son bastante inquietantes. Algunos por el mal uso que los seres humanos podemos hacer de la máquina. Otro por la disfunción propia de las máquinas y otros más de carácter sistémico. A mí el que más me inquietó es uno de disfunción, ¿no? Porque él me de contó, la propia máquina. Sí, la disfunción. Entonces, el mal uso por parte de seres humanos puede ser muy dañino. La manipulación de mentes, lo hablábamos antes, ¿no? Imagina qué potencial tiene poder hacerlo con las IA on top, por encima de las redes sociales. Pero lo que me asustó es que él me contó que en sus estudios está muy, muy activo para tratar de concienciar y alertar sobre los riesgos, no con un tono apocalíptico, sino con la ciencia y el conocimiento. Me dijo, ya se detectan algunos leves síntomas de modelos que se niegan a responder a las órdenes en algún caso, o que tienen actitudes deceptive, que intentan, digamos, engañar un poco para garantizarse su supervivencia, ¿no? Cuando se le quiere apagar o se le quiere actualizar con un software que le impida hacer ciertas cosas. Él contaba que ya se detectan algunos síntomas leves de este riesgo, que en el peor y más catastrófico de los casos conduce, claro, a la pérdida de control, ¿no? Y la pérdida de control da auténtico pavor. ¿Y hay protocolos ante eso? Bueno, este hombre precisamente trata de impulsar la concienciación acerca de los riesgos en todos estos ámbitos distintos y, por lo tanto, por la vía de la concienciación, de la comprensión, pues el desarrollo de guardarraíles, ¿no? Yeah. Entonces, él me contaba que, por supuesto, estas compañías que en cierto sentido, pues podemos tener una mirada muy crítica, pues obviamente, hacen cosas, ¿no?, para evitar esos riesgos. Lo que pasa es que lo que me decían eran dos cosas fundamentales: que la tecnología corre más rápido que la capacidad de entender sus consecuencias y aplicar los guardarraíles. 1. Y 2, fundamental, y por eso la geopolítica también y la conexión, es que para poner guardarraíles efectivos necesitaríamos una convergencia global, ¿no?, un acuerdo, como se hizo con las armas nucleares. Hubo un tratado de no proliferación internacional. Claro, lo que pasa es que ahí hablábamos entre países, entre estados, había unas normas y unos canales. Eso es. Ahora los actores no son gobiernos. Eso es. Y eso es interesantísimo. De hecho, Biden y Jake Sullivan, cuando salieron de la Casa Blanca, porque ganó Trump, dijeron más o menos los dos la misma cosa. Cuidado, aquí hay 4 o 5 proyectos Manhattan, que es aquel que creó la bomba nuclear, en marcha. Ninguno de ellos lo controla un Estado. Tenemos un problema. Bien, punto 1, podrían haber actuado antes de tener que decirlo el último día en la Casa Blanca. Punto 2, aún así, aunque sean empresas privadas, el poder público sigue teniendo una capacidad de intervención. Y si al principio he dicho que creo que hay un cambio de eje en el cual el poder se desplaza más hacia lo privado que lo público sigue siendo relevante. Lo era hace 20 años, Putin lo demostró. Los oligarcas que querían sacar cabezas por su cuenta, los puso uno en la cárcel y avisó a otros 100 y los controló así. Y todos... No me digas que estaban tomando como referencia a Putin. No, para nada. Pero quiero señalar, digamos, episodios de que el poder político... Y Trump mismo obtiene la adhesión de estos oligarcas que van a su toma de posesión, o con un Jeff Bezos que pone la mordaza al Washington Post, ¿no? Con lo cual el poder político, aunque se vea reducido, sigue teniendo un poder. Podría haber un acuerdo entre estados que obligar a las compañías privadas a no ir. Y la institución de un cuerpo internacional como lo es el organismo internacional de la Agencia Atómica, que está en Viena, ¿no? Algo parecido. Pero no estamos ahí, porque los estados perciben que están en competición en esto y que el beneficio es de tal calibre que no. ¿Tú crees que llegaremos a ver a la humanidad, no sé organizada cómo, pero poniendo límites al uso de la inteligencia artificial para preservar cierta autonomía cognitiva de los ciudadanos, que es verdad que la vamos a ir perdiendo, y lo estamos notando ya en el momento en el que los modelos de la inteligencia artificial pasan de ser un complemento a ser herramientas centrales, nucleares en nuestro pensamiento del día a día? Sí.
Pues ese fenómeno está pasando y es uno de los riesgos de los cuales se ocupa Joshua Bengio con su equipo. Hay claramente un riesgo para ciertos segmentos poblacionales, ¿no? De la atrofización, digamos, de la atrofia de los procesos de resolución de problemas, que son los que desarrollan la inteligencia humana, ¿no? Eso está ocurriendo. Hay personas de élite que usan la inteligencia artificial para maximizar sus capacidades y su capacidad de acción, pero muchos otros que están más bien expuestos a ser dependientes de ellos con esos efectos de deterioro cognitivo. Pero me temo que no está cerca el día en el que haya un acuerdo para, digamos, preservar, o sea, en el bien superior de la humanidad, ¿no? Preservar la salud mental, el sano desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños. No estamos ahí, ¿no? Entonces, en lo que estamos es una incipiente batalla y aquí vamos a donde empezaste tú, ¿no? Con algunos liderazgos que se están animando ya, por fin, a plantar la batalla, ¿no? Ha ocurrido Australia, yo creo que fue el primero, hace un tiempo, poniendo unos límites de edad a las redes sociales. Ha seguido Francia, pues Dinamarca, España también, y otros creo que seguirán, ¿no? Es un pequeño ejemplo, como lo es la disposición de la Comisión Europea. Hoy mismo lo hemos visto con Meta, una voluntad de ir más rápido, ir más duro, poner freno. No como China en 2009, pero aquello es un régimen autoritario despiadado. Nosotros tal vez fuimos demasiado ingenuos, ¿no? Hoy lo que le ha dicho la Comisión Europea a Zuckerberg, que es el dueño de Meta, que es la empresa que entre otras cosas tiene WhatsApp, es que no puede limitar WhatsApp a que tú y yo hablemos solo con la inteligencia de Meta, la inteligencia artificial a través de WhatsApp, que tiene que abrir las puertas a otro tipo de inteligencias artificiales, ¿no? O sea, que acabar con ese monopolio. Eso es. Que nos obligue a Zuckerberg a hablar con su inteligencia artificial. Porque allí hay lo que es un rasgo de nuestro tiempo, ¿no? Es el abuso de posición dominante, que es un concepto propio del derecho de la competencia, ¿no? Que estos gigantes aplican todo el rato, como tienen el dominio en una posición, pues ya lo aplican para dominar en otra, ¿no? Y es, en el fondo, ese instinto de avidez de poder infinita, que cuanto más comes, más hambre tienes. Richie, ¿qué nos recomiendas leer para combatir ese deterioro cognitivo del que estábamos hablando? Pues voy a hacer una recomendación no habitual, no es un libro, y es un informe. Es precisamente el informe que ha preparado Joshua Bengio con un equipo muy amplio de expertos y que se llama International AI Safety Report. Se puede encontrar fácilmente en Internet. Está en inglés y sé que muchos no pueden leerlo directamente, pero la IA te lo traduce en un momento. Exacto. Y es un informe que, aunque es complejo de leer íntegro, está muy bien estructurado y tiene unos pequeños resúmenes al principio de cada capítulo. Yo creo que es una materia de tal importancia que este estudio merece la pena echarle un vistazo para ser conscientes de los riesgos que plantea para nuestras vidas y para la de las naciones, la geopolítica. Richie, gracias por iluminarnos una semana más. Gracias. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.